Un saludo a todos los que van a escuchar esta lección de la escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que bendigas a aquellos que escucharán esta lección de escuela sabática y que sea de ayuda espiritual. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Te suplicamos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 9 tiene como título Misión en favor de los poderosos. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En esta semana vamos a estudiar acerca de cómo Dios trata de salvar a aquellos que son poderosos, aquellos que son ricos, aquellos que tienen influencia. Y vamos a estudiar esto a través de personajes que fueron muy importantes, que tuvieron mucha influencia y mucho poder. Estos son Nabucodonosor, vamos a hablar acerca de Naamán, vamos a hablar acerca de Nicodemo, el joven rico, vamos a hablar acerca de Zaqueo y finalmente de José de Arimatea. La lección de escuela sabática nos introduce diciendo que todos somos pecadores, que delante de Dios realmente todos necesitamos la salvación, que todos somos iguales y que el Señor muestra el mismo interés por salvar a toda la humanidad. Nosotros creemos que Dios dio a su Hijo para que a través de Él todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También creemos, como dice San Pedro, que Él es paciente porque está esperando, que desea que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, en el año 2013, la revista Forbes publicó los hombres más poderosos del mundo. Usted puede verlos aquí con tiempo de tener el video. En aquel entonces, el hombre más poderoso era Putin. No sé si todavía estará en ese rango. Después venía Obama, etcétera. Xi Jinping, que es el presidente de China, el Papa, y así sucesivamente. No tendríamos tiempo para poder analizar todas estas personas. Lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que son muy poderosos, que con una orden pueden comenzar una guerra, como en este caso la guerra de Ucrania, y que van más de 320,000 personas que han muerto. Por lo tanto, Dios está interesado. Imagínense que si estas personas tan poderosas se les cambiara el corazón, pudieran usar todo ese poder, toda esa influencia para el bien y no para el mal. Creo que la lección realmente es sencilla en el sentido de que vamos a estudiar tal vez biografía de estos grandes hombres de la Biblia, pero al mismo tiempo no sé las otras personas, pastores, que comentan esta lección cómo les ha ido, en el sentido de que es demasiado material. Yo, por ejemplo, me sentiría conforme con solamente hacer la biografía de Nabucodonosor, pero tenemos muchas personas más. Así que trataremos de concretar, de decir lo más importante, pero siempre animándolo a usted para que pueda seguir estudiando. De aquí pueden salir muchos sermones. Si usted es un predicador, bueno, aquí hay mucha información para que usted pueda hacer buenos sermones biográficos. El día domingo tiene como título Nabucodonosor. Y al hablar de este hombre podemos decir que tal vez haya sido el hombre más poderoso que haya existido en la tierra. Era un imperio sumamente rico. Solamente debemos de imaginar la estatua que este hombre mandó hacer en la
llanura de Dura, sus tremendos 2 leones de oro puro que tenía uno a cada lado donde se sentaba a juzgar. Así que realmente Nabucodonosor era una persona realmente poderosa. Solamente hay que ver la ciudad, los muros que fueron llevados a Alemania, que se excavaron. Todavía pueden mostrar la belleza de la entrada de su ciudad, y este muro, ¿verdad?, era una dedicación a la reina Ishtar. Así que realmente no solamente era una persona que gobernaba, sino también que era una persona que se encargó de embellecer su ciudad. Están los famosos jardines colgantes que le hizo a su amada esposa. Algunos dicen que amante. Realmente no tenemos una fuente histórica que pueda realmente confirmar esto, pero según Herodoto, un historiador griego que visitó la ciudad 100 años después que Nabucodonosor murió, cuenta la grandeza de este imperio. Y bueno, usted puede leer el capítulo 4 todo completo. Yo no tengo tiempo para hacerlo, pero ahí dice que toda la tierra, que todo lo que existía, Dios se lo había dado en sus manos. Y el espíritu de profecía dice que este hombre, Nabucodonosor, había gobernado en una forma misericordiosa, pero después que tuvo el sueño donde se le indicó que su imperio no iba a ser permanente, lamentablemente se llenó de orgullo, y aconsejados por sus directores o los que estaban en su gobierno, decidió rebelarse ante esta imagen y hacer una estatua de oro donde estaba diciéndole a Dios que su reino sí iba a durar y que no iba a ser reemplazado por otro y luego por otro, ¿no? Así que vemos entonces que el Señor le da pruebas. Cuando construye esta estatua, hubieron 3 jóvenes valientes hebreos, usted conoce bien la historia, que no quisieron postrarse ante todo lo que este rey había hecho para poder conseguir su objetivo. Buscó una orquesta musical, calentó un horno para amenazar a los que no quisieran arrodillarse y adorar esa estatua, que en fin y al cabo era una representación de él mismo y una revelación contra Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia protegió a los 3 jóvenes hebreos y le dio el testimonio de que Él tiene el control sobre todas las cosas, y que el que está con Dios, si Él quiere, si el Señor en su misericordia así lo decide, no hay absolutamente nada que le pueda hacer daño. Y vemos entonces que Nabucodonosor, una vez más en esa ocasión, cuando se le da el testimonio de parte de Dios de que Dios proteja a sus hijos, él una vez más se le ablanda el corazón, proclama un edicto y alaba al Dios de los hebreos. Sin embargo, pasaron los años. Quiero decirle que entre un relato y el otro habían pasado más de 20 años, ¿verdad? Comenzó a contemplar la ciudad, comenzó a concentrarse en él nuevamente y llegó a la conclusión de que él, por su esfuerzo, realmente era el que había edificado toda esa belleza, toda esa ciudad, que él con su fuerza había conquistado todo y no le quiso dar la gloria al Señor. Pero no solamente eso, el espíritu de profecía dice que este hombre, después que había sido una persona misericordiosa con sus súbditos, llegó a ser una persona muy déspota, muy mala, y entonces Dios actuó, él mismo intervino y se le da una profecía, un sueño, ¿verdad?, que nadie puede interpretar, y que una vez más Daniel aparece en la escena y le dice qué es lo que va a ocurrir. Finalmente nosotros sabemos que el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo, proclamó las palabras: no es esto lo que yo he hecho con mi fuerza, con mi poder, y entonces se cumplió el sueño que el Señor le había revelado,
y este rey quedó comiendo hierba como una bestia. Pero después que pasó el tiempo, 7 años después, este hombre mira al cielo en medio de esa enfermedad y finalmente reconoce que el Dios del cielo es el único rey soberano. Y entonces él escribe, ¿verdad? Este pasaje que voy a leer, no los vamos a leer todo lo que está en el capítulo 4, pero vamos a leer la declaración del rey Nabucodonosor, que aprendió la lección. Llegó a ser un hombre humilde cuando realmente reconoció que todo lo que él tenía, mis queridos hermanos, había sido porque Dios se lo había dado. Ahora vemos aquí la misericordia de Dios con este hombre tan poderoso. Dios quería salvarlo. Y vamos a ver que en todos los casos casi que hemos visto, Dios tenía un agente humano para poder darle el mensaje de salvación a estas personas muy poderosas. Aquí dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El problema de Nabucodonosor era el orgullo, la soberbia. Una vez que reconoció realmente que Dios era soberano y que entendió que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había permitido y que es de Dios, entonces Nabucodonosor, mis queridos hermanos, encontró la salvación, la felicidad. El día lunes vamos a hablar acerca de Naamán. Esta es una historia muy interesante. Vamos a leer algunos de los pasajes que están para este día. Y aquí dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Bueno, nosotros sabemos que si leemos todos los pasajes, allá había una joven, una muchacha. En realidad no sabemos cuántos años tenía esta jovencita, pero lo que sí es que esta jovencita le dijo, ¿verdad?, a la mujer de Naamán que allá en Israel había un profeta y que ese profeta podía sanar a Naamán. Esto era una declaración realmente muy dura. En primer lugar, porque ella estaba esclava. En segundo lugar, los judíos no se llevaban con los gentiles. Y este Naamán era un general que había incursionado en Israel y había traído esclavos. Era un general que había conquistado, matado personas del pueblo de Israel y tenía a esta joven de esclava en su casa. Así que imagínense declarar que en Israel había un profeta que podía sanarlo. Realmente fue una declaración de fe, de confianza de esta joven en el Dios de Israel y en ese profeta que ella creía, ¿verdad? Era un hombre de Dios. Así que bueno, Naamán tomó esto muy en serio. Cuando la mujer de él habló con su esposo, eso llegó a oídos del rey. Nosotros sabemos que el rey mandó cartas para decirle, avisar al rey de Israel que se preparara, porque un hombre importante del gobierno
de Siria iba a llegar por allá y que simplemente el pedido era que lo sanara de una lepra. La lepra no tenía cura. Para que esto pudiera suceder tenía que ser un milagro. El rey de Israel, al recibir esta carta, pensó que lo que quería el rey de Siria era atacarlo, buscar algo para tener una excusa y ir a la guerra con Israel. Así que se rasgó su vestido de dolor, de desesperación. ¿Qué iba a hacer? Sin embargo, Elías le mandó un mensaje que viniera a Naamán para que ellos supieran que en Israel había un profeta. Ahora es muy interesante que el mismo problema que tenía Nabucodonosor lo tenía también Naamán. Naamán vino a ver al profeta de acuerdo a su manera. Él pensaba que al venir el profeta debía de recibirlo como él se lo merecía. Ya habían mandado cartas, era un hombre importante y entonces se encuentra con algunas cosas que no estaban de acuerdo a la forma que él tenía de pensar y entonces hubo problemas, ¿verdad? Aquí leemos que dice el versículo 9 que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vino como los presidentes que viajan en su limusina, con el ejército, con criados. Se había asegurado bien de haber traído con él mucho dinero para pagarle el favor y él creía que merecía, que era como un asunto que debía de hacer el profeta. Pero el profeta ni tan siquiera salió a recibirlo, cosa que no le gustó a este hombre lleno de orgullo que pensaba que era muy importante y lo era en su tierra. Pero mis queridos hermanos, realmente el importante, no solo para él, sino para nosotros, debe ser Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces, Eliseo no fue a visitarlo, no fue a verlo. Él esperaba que el profeta llegara, que hiciera algunas cosas, que invocara a través del nombre de Dios, le pusiera la mano y lo sanara. Y bueno, algo así tan fácil. Pero dice aquí, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y entonces dice aquí que cuando él le dijo eso, él se enojó. Él también llegó a pensar, aunque el profeta le dijo que él se tenía que bañar, ¿verdad? Limpiarse. No escuchó tal vez que él iba a ser sanado de esta lepra. Y entonces dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, eso es lo que él pensaba, ¿verdad? Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mis queridos hermanos, eso fue producido por el orgullo que él tenía. Le hirieron su corazón. Él pensaba que lo debían de tratar como una persona importante, como un general, y simplemente no fue así. Así que se fue enojado. Sin embargo, tenemos que reconocer que este hombre era una persona que dentro de su orgullo era bondadosa. Porque cuando él se regresa enojado, dice aquí el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ahora, cuando analizamos este pasaje, podemos ver, mi querido hermano, que él tenía buenas relaciones con los criados. No le habló un soldado, no le habló alguien importante de su comitiva, sino que los criados se acercaron a hablar con él. Por lo tanto, yo tengo que deducir que Naamán trataba bien a sus siervos, a sus esclavos, a sus criados. Ustedes saben que ya hemos estudiado que los esclavos no valían absolutamente nada. Sin embargo, los que le ruegan a Naamán que él obedezca al profeta, son esos criados que
en muchas ocasiones no se les permitía ni siquiera hablar con sus amos. Pero ellos se ve que le dicen, Padre mío, querían a este hombre. Por lo tanto, este hombre delante de los ojos de Dios realmente era una persona que, de acuerdo al conocimiento que él tenía, era una persona que practicaba lo que él creía, amaba al prójimo. Así que, como estos criados le insisten a él, dice el versículo 14 que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán aprendió una lección. Dios quería enseñarle esta lección. Y es que para poder recibir, mi querido hermano, el Espíritu de Dios, para poder ser sanado de nuestra dolencia, nosotros necesitamos, mi querido hermano, ser humildes, dejar el orgullo. Dios no puede trabajar con personas orgullosas. Hay una cita que dice que cuando Dios vuelve polvo el orgullo del ser humano, entonces estamos dispuestos para que Dios pueda hacer la obra en nuestro corazón. Porque el orgullo es uno de los mayores pecados que hay. No permite que el Señor pueda morar en nuestro corazón. Así que Dios no solamente quería curarlo físicamente, sino que quería darle una lección de humildad. Y Naamán la aprendió. Naamán llegó a ser humilde. Este gran episodio, esta gran historia, casi se echa a perder, o digamos que fue nublado un poco por Giezi, el siervo del profeta, porque, como sabemos, él quería pagar el favor, ¿no? Es una filosofía, salvo por las obras, dar algo por lo que Dios me ha hecho a mí. Pero el profeta no aceptó absolutamente nada. La honra y la gloria tenía que ser para el Señor. Dios había hecho el milagro. Y lo que Dios quiere no es tesoro, lo que Dios quiere es nuestro corazón. Lamentablemente Giezi fue corriendo, ¿verdad? Y fue un pecado muy grande porque mintió y dejó mal al profeta. Y bueno, ustedes saben lo que sucedió. Fue terrible porque la lepra de este hombre se le pasó a Giezi, y no solo a Giezi, sino a todos los descendientes. Ahí se rompió la ley de muchas maneras: mentira, codicia, maldad. Fue una historia muy triste. Y mis queridos hermanos, pues la gloria del Señor fue nublada por Giezi. Sin embargo, a Naamán no le interesó esto, y finalmente él acepta a Jehová como su rey, como su Dios, y solamente dice la lección que le pide dos cosas al profeta, dos cosas que Jehová le perdone. Una es que cuando entrara allá al templo, aparentemente el viejito, tal vez el rey aparentemente era viejito, y se tenía que inclinar o apoyarse con él, y tenía pues que él también arrodillarse con este rey, y le pide que por favor Jehová lo perdone. Y la lección nos dice que también pues pidió 2 mulas cargadas de tierra para llevarla allá a Siria. Y eso demuestra también entonces que la lección nos explica que a veces el conocimiento de la verdad es algo lento. Eso demuestra que Naamán no entendía bien qué es lo que significaba la gracia. Aquí dice lo siguiente: ahora Naamán creía en el único Dios verdadero, sin embargo todavía tenía creencias paganas. Dice aquí, su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión Dios es territorial como sus antiguos dioses, o tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel. De cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias.
O sea que hay que tener paciencia, ¿verdad? Como dice la lección, pensó tal vez que ese Dios era el Dios de Israel y que tal vez era más poderoso que los dioses que ellos tenían allá. Sin embargo, nosotros sabemos que el Dios de Israel es el Dios del universo. Nos vamos para el día martes 28 de noviembre. Tiene como título Testificar a los instruidos. Y aquí hoy vamos a hablar acerca de Nicodemo. El pasaje que vamos a leer dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mi querido hermano, Nicodemo quería hablar con Jesús. El Espíritu Santo lo había convencido de que este rabí, este maestro, realmente tenía que haber venido de Dios por las cosas que hacía, los milagros. Pero él vino a ver a Jesús para tal vez preguntarle cómo es que hacía eso, cómo tenía ese mérito para hacer eso. Aquí no solamente se encontraron dos hombres, sino dos filosofías diferentes. Nicodemo era fariseo, Nicodemo tal vez era escriba, Nicodemo conocía las escrituras, pero Nicodemo pensaba que la salvación tenía que ser por obras. Vemos aquí que Jesús va a tratar a algunas de estas personas poderosas de una forma un poco diferente. Jesús conocía el corazón. Nicodemo era una persona culta, una persona estudiosa, y quería seguramente debatir con Jesús algún tema teológico. Sin embargo, Jesús no lo dejó. Inmediatamente abordó la necesidad que tenía Nicodemo. Nicodemo era rico, era instruido. El Señor Jesús lo llama maestro de Israel. Era una persona importante, miembro del Sanedrín, tenía influencia. Sin embargo, todas esas cosas que pueden llegar a ser importantes si conocemos a Cristo, no le llenaban de felicidad. Había un vacío, tenía una necesidad. Conocía las Escrituras y ahora el Señor Jesús, el Rabí, no solamente al hacer milagros, sino tal vez al escuchar sus sermones o en alguna ocasión haber escuchado que alguien le contaba lo que Cristo estaba diciendo, despertó en él ese deseo de llenar ese vacío y creyó que Cristo podía ayudarlo. Así que se aventuró a ir a una cita con él. Lamentablemente lo hizo de noche. Su posición, su statu quo, dice aquí la lección, no le permitía en una forma abierta ir a hablar con Jesús. Podía perder su puesto, podía ser rechazado por los demás fariseos. Había un odio y envidia terribles en contra de Jesús. Así que de inmediato él no dio a conocer que era un discípulo del Señor Jesús. Y este encuentro con él cambió completamente su vida. Él venía a debatir, sin embargo Jesús lo fue guiando y le fue instruyendo acerca de quién era él y qué es lo que él realmente necesitaba. Vemos aquí entonces, Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo, que no es un estudio teológico lo que él necesita, sino un cambio de corazón. Por supuesto, Nicodemo tomó esto en una forma literal, que era como siempre ellos tomaban las cosas, la ley, en una forma literal. Y entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede ser eso? Jesús le responde que él era maestro de Israel y no sabía, no entendía lo que él estaba diciendo. Y entonces comienza a revelarle algunas cosas para que Nicodemo pudiera entender quién era él y su necesidad. Así que le cita el pasaje que está en Números acerca de la serpiente que fue levantada en el desierto, porque Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Y después, mis queridos hermanos, le cita uno de los pasajes que nosotros conocemos más. Lo que sí nunca ponemos atención es que este pasaje se lo dijo Jesús a Nicodemo. Después que lo fue guiando a través de la Escritura y que le hizo ver su necesidad de olvidarse de la teología,
un poco, de estudiar la Biblia, pero para conocer al dueño de la Biblia. Entonces Cristo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Nicodemo estaba buscando la vida eterna, y en esa conversación se dio cuenta que la única forma de obtener vida eterna es a través de Cristo Jesús, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, aquel que sería levantado en la cruz, era la solución a su necesidad, que si él lo aceptaba como su Salvador, él iba a tener la vida eterna. Y nosotros sabemos que Nicodemo se convirtió en un discípulo del Señor Jesús. El Espíritu de Profecía dice que no renunció de una vez a ser miembro del Sanedrín y a la influencia, porque él quería ayudar a Jesús. Y mis queridos hermanos, el Espíritu de Profecía y la tradición dice que Nicodemo gastó todo lo que tenía, su dinero, para apoyar a la iglesia en la obra misionera. Y el Espíritu de Profecía dice que, bueno, renunció a las riquezas terrenales, pero mi querido hermano aceptó las riquezas espirituales, y Nicodemo tendrá la vida eterna. Vemos aquí en el San Juan capítulo 19, versículo 39, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así pensaban los maestros del tiempo del Señor Jesús. Esto lo dijeron los fariseos, el Sanedrín. Entonces él les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Estaba intercediendo por el Señor Jesús. El Espíritu de Profecía dice que en varias ocasiones frustró los planes de estos 70 ancianos, de este concilio del Sanedrín, para poder proteger a Jesús, ¿verdad? Él era su discípulo y ya no pudo ocultarse más. Los fariseos se dieron cuenta, ¿verdad?, que Nicodemo en realidad estaba intercediendo por su maestro, por el Señor Jesús. Entonces respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. El versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Si calculamos esto, nos vamos a dar cuenta que realmente Nicodemo era una persona de mucho dinero. Algunos creen, según la leyenda, que era el tercer hombre más rico que existía en aquel entonces entre los judíos. Sin embargo, como ya dijimos, toda esa fortuna, toda esa posición, no lo llenaba de un gozo completo. Pero una vez que aceptó a Cristo, se quedó sin los bienes materiales, pero con el gozo de la salvación, con el gozo de haber aceptado a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Logró entender realmente quién era ese rabí, el Hijo del Dios Altísimo. El día miércoles 29 de noviembre tiene como título Misión en favor de los ricos. Y por supuesto vamos a hablar acerca del joven rico. Y vamos a leer dos citas que yo creo que son muy importantes y que espero que las puedas revisar, analizar, guardarlas cuando prediques acerca del joven rico. Conocemos muy bien la historia, pero bueno, aquí dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta es una historia que es muy interesante y que creo que viene muy bien en este estudio que estamos teniendo, porque una de las cosas que tenemos que entender es que no todo el tiempo la gente va a responder y va a aceptar a Cristo como su Salvador. Aquí estaba este joven con una necesidad espiritual como la que tenían todos los demás, vino a Cristo, quería obtener esa felicidad, pero nosotros sabemos bien lo que dice las Escrituras, que no podemos servir a dos señores. Ahora, ¿por qué Dios le hace este pedido? Cuando usted lee este pasaje, uno queda asustado. Los mismos discípulos se asustaron porque imagínese un joven rico y tener que dejarlo absolutamente todo para seguir al Señor Jesús. Él pensó que eso era demasiado. Y seamos honestos, cuando nosotros vemos este pedido, realmente no se puede usted a pensar que tal vez era un poco exagerado. Por supuesto, si nosotros conocemos a Jesús, si tenemos la experiencia de la salvación, si tenemos una relación con el Señor, sabemos que las cosas materiales no se pueden poner por encima de las espirituales, que todo le pertenece a Dios. Pero usted haría, respondería, dejaría todas las cosas que tiene, o al igual que el joven rico, tal vez aferraría a las cosas que usted tiene. Por supuesto, para dejar todo esto hay que saber que todo es de Dios. Pero no fue un pedido fácil. ¿Por qué el Señor no le dijo deja la mitad, o deja un cuarto, o usa el dinero para poder apoyar a la iglesia, pero no tienes que darlo todo? Todo. Aquí fue todo o nada. Bueno, el Espíritu de Profecía nos da una explicación, por lo menos para mí, de por qué Jesús le pidió al joven rico que lo dejara todo. Y es que, mi querido hermano, por supuesto, la respuesta es que él amaba más el dinero que a Dios. Lo tenía en primer lugar y Dios quería quitarle eso a él. Ahora, no todo el mundo tiene este problema. Hay gente pobre también, mis queridos hermanos, que no le entregan el corazón al Señor Jesús. Algunos es la bola de béisbol, el deporte. Algunos son una pequeña casa que tiene. Algunos son muchas cosas diferentes, una lista grande que podíamos hacer de cosas que tenemos primero que Dios y que Dios quisiera quitárnoslas. Ahora, ¿estaremos dispuestos nosotros a dejar las cosas que impiden que yo pueda tener ese gozo y esa salvación? El joven rico no aceptó, prefirió quedarse con lo que tenía y no llegó a ser un ministro del Señor. Dios le estaba dando la oportunidad. Ahora este joven era un joven muy habilidoso. Mire lo que dice la sierva del Señor. La habilidad del joven para adquirir bienes no se imputaba contra él. Fíjense bien, imputaba significa que se incrimina, es culpable. O sea, el joven rico era muy bueno para hacer riqueza, pero estaba culpado. ¿Por qué? Dice, la habilidad del joven rico para adquirir bienes no se imputaba contra él siempre que amara a su prójimo como a sí mismo y no perjudicar a otros en la adquisición de su riqueza. Esta cita es muy tremenda, porque hay sermones donde dicen que el joven rico guardaba los mandamientos. El joven rico en realidad no guardaba los mandamientos. Nosotros sabemos, mi querido hermano, que el amor al prójimo, o mejor dicho, el amor a Dios y el amor al prójimo son la base de los mandamientos. Y aquí dice que tal vez este joven era muy hábil para hacer dinero, pero tenía un problema. No le importaba cómo lo conseguía. Así pudiera hacerle daño a su prójimo. Y entonces Dios quería quitarle eso. Quería ayudarlo. Quería que él pudiera dejar esa vida de perjudicar a aquellos que eran sus hermanos. Y mi querido hermano, yo conozco personas que son cristianas, que así como el joven rico, también hacen lo que sea por obtener el dinero, mienten, violan el día del Señor, hacen tantas cosas, ¿verdad? Porque tienen interés en las cosas materiales y realmente no son tan honestos en sus transacciones comerciales. Están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener dinero. Yo no sé si usted ha conocido casos, yo lamentablemente los he
conocido, aún hermanos que han demandado a otros hermanos, hermanos que dan trabajo y se aprovechan y no pagan a veces el salario a aquellos que trabajan con estas personas. O sea, realmente este mal que tenía el joven rico es muy común entre aquellos que son cristianos o que dicen que son seguidores del Señor. Y entonces dice aquí, fíjese bien lo que Cristo le ofrecía. Si esa misma habilidad hubiese sido empleada al servicio de Dios para salvar a las almas de la ruina, el Maestro Divino la habría aceptado y su poseedor habría sido un diligente y exitoso obrero para Cristo. Pero este rehusó el elevado privilegio de colaborar con Cristo en la salvación de las almas. Se apartó del glorioso tesoro prometido en el reino de Dios y se aferró a la efímera riqueza terrenal. Usted puede leer la cita, dice más. Yo puse un pedacito porque no me iba a caber. Y aquí dice, el joven rico representa a una numerosa clase de personas que serían cristianos excelentes si no tuvieran una cruz que llevar, si no tuvieran que soportar cargas humillantes, si no tuvieran que renunciar a ventajas terrenales, si no tuvieran que sacrificar bienes materiales o sentimientos. Cristo les ha confiado un capital en términos de actitudes y recursos financieros y por lo tanto espera los intereses correspondientes. Lo que poseemos no nos pertenece, sino que debemos emplearlo en el servicio de aquel de quien hemos recibido lo que poseemos. ¿Verdad? La Review and Herald, marzo 21 de 1878. Consejos, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que analizar, porque la lección, si bien estamos estudiándola, aplicándola a estos hombres que vinieron a Jesús, también hay una enseñanza, una advertencia para nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con la riqueza. La lección nos dice que realmente las riquezas pueden ser un impedimento para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, realmente entregar todo nuestro corazón al Señor Jesús. Este joven rico se fue triste y nunca más es mencionado en las Escrituras. Perdió posiblemente la vida eterna. Quiera Dios que no, que en algún momento determinado haya decidido aceptar a Cristo. No sabemos qué sucedió después, aunque aparentemente parece que no, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que nosotros podamos realmente poner a Dios en primer lugar y que podamos entender que Dios tiene un plan y ese plan es más glorioso que solamente tener riqueza. Ahora, vamos a ver otra cita que creo que es importante, porque nosotros podemos irnos al extremo. El dinero no es el problema. No estamos diciendo aquí que usted tiene que ser pobre. Lo que tenemos que entender es que debemos poner a Dios en primer lugar. Si el dinero es un problema, como era el problema del joven rico y cómo él conseguía ese dinero, Dios te va a pedir que lo dejes todo. Sin embargo, el dinero es bueno. El problema, mi querido hermano, es el amor al dinero. Leamos esta cita que dice el Espíritu de Profecía. La Biblia no condena a nadie por rico. Se adquirió honradamente su riqueza, como muchas personas, ¿verdad? Que yo conozco, que son honrados. La raíz de todo mal no es el dinero, sino el amor al dinero. Dios nos da a los hombres la facultad de enriquecerse y en manos del que se porta como administrador de Dios, empleando generosamente sus recursos, la riqueza es una bendición, tanto para el que la posee como para el mundo. Pero muchos absortos en su interés por los tesoros mundanos se vuelven insensibles a las demandas de Dios y a las necesidades de sus semejantes. Consideran sus riquezas como medio de glorificarse, añaden una casa a la otra y una tierra a otra tierra, llenan sus mansiones de lujos, mientras que alrededor de ellos hay seres humanos sumidos en la miseria y en el crimen, en enfermedades y muerte. Los que así dedican su vida al egoísmo no desarrollan los atributos de Dios, sino los del maligno. Así que el problema no es el dinero. Trabaje, gane, pero úselo también para ayudar. Dios no dice que no lo uses para ti. Dios no dice que no tengas una buena casa, pero el problema aquí es la avaricia. El corazón avaricioso nunca se sacia. Si tiene una casa, quiere otra.
Si tiene otra, quiere otra. Nunca está feliz con lo que tiene. Comienza a vivir para eso y se olvida de que alrededor hay necesidades, personas que no tienen alimento, tanta necesidad que hay en el mundo, ¿verdad? El problema entonces es que cuando nosotros nos volvemos egoístas, el dinero viene a ser una piedra de tropiezo para que nosotros podamos ser felices y podamos entregar nuestra vida al Señor. Así que el problema en sí, dice, no es el dinero. Dios no condena a nadie por rico, sino por lo que hace con la riqueza que Dios le ha dado. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que realmente podamos comer, disfrutar de lo que Dios nos da, pero también compartir las bendiciones con otras personas. Bueno, y entonces dice aquí, ahora que vamos a estudiar acerca de Zaqueo, el caso contrario del joven rico. ¿Qué necesidad tenía Zaqueo? Bueno, la Biblia dice que Zaqueo no solamente era cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Yo me pongo a pensar que tal vez Mateo, que era discípulo del Señor Jesús, tal vez estaba bajo las órdenes de Zaqueo en un momento determinado. Nosotros no podemos conocer todas las historias, todo lo que pasa todos los días en el diario vivir de estas personas. Solo tenemos el relato, el final o lo más importante que les sucedió en su vida para que nosotros podamos obtener una enseñanza. Así, quién sabe, ¿verdad? Si Mateo había hablado personalmente antes de que se subiera ese sicomoro y le había dicho cómo se sentía de gozoso con Cristo Jesús, le había experimentado o practicado del gozo de la salvación y finalmente Zaqueo oyó hablar de Jesús y se fue prendiendo en su corazón, encendiendo el deseo de ir a verlo. Ahora, yo quiero decirle que Zaqueo era rico. La Biblia dice que él era rico, pero tenía un problema. Era despreciado por todas las personas que vivían o que eran judíos. Yo imagino las burlas que tenían con él para acabar. Dice que era chiquito. Me imagino que el desprecio de las personas con Zaqueo no lo consideraban un hijo de Abraham. Así que estaba perdido. Así que aunque tuviera mucho dinero, muchas posesiones, el ser despreciado por las personas realmente crea un sentimiento muy difícil en nuestro corazón. Así que deseaba ver a Jesús. ¿Quién era? ¿Qué decía? Y entonces se aventuró a ir. Y fíjese, mi querido hermano, que Zaqueo superó el orgullo, superó la burla, porque aunque era pequeño, no le importó subirse en ese árbol de sicomoro. Yo imagino a la gente que pasaba por ahí burlándose, riéndose, despreciándolo. Sin embargo, Jesús sabía que ese corazón había sido atraído hacia él, que el Espíritu Santo estaba trabajando en ese corazón y ahora lo que Zaqueo necesitaba no era tener más dinero, era que alguien pudiera tratarlo con cariño. Él también quería la salvación. Y entonces dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Bueno, ustedes saben, primero Jesús se acerca a ese árbol, lo mira que está allá arriba, me imagino la sorpresa de Zaqueo. Jesús lo conoce por nombre, le dice que se baje de ese árbol, le dice que él vaya a comer con él a su casa. Imagina, Jesús lo acepta como es, le dice que lo quiere y cuando está en la casa es tan grande el gozo que tenía Zaqueo que él dice que si le había robado a alguien le devuelve cuadriplicado la cantidad. Y entonces escuchó las palabras más hermosas que pudo haber escuchado Zaqueo. Él también es hijo de Abraham, es judío, es hijo de Dios, es parte del pueblo. Y hermano, ustedes saben entonces
que Jesús entonces sí le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos, alrededor nuestro están como Zaqueo? Tal vez no son ricas, tal vez son pobres o de un estatus medio, pero se sienten solos, se sienten rechazados. En nuestra iglesia lamentablemente sucede eso. Nuestra iglesia tiene grupos, personas que se reúnen en una parte de la iglesia, otros por otra parte. Cuando comen algunos, otros no son de esa lista, son excluidos, y realmente esas personas lo saben. Saben que hay personas que se reúnen, que a ellos no los invitan, y eso produce un tremendo dolor en el corazón. Ser rechazado es algo muy triste, y aunque Zaqueo, él cobraba los impuestos, era considerado como un traidor a la patria porque se había unido a los romanos, necesitaba esa aceptación, quería cariño, y cuando nosotros damos cariño a las personas pueden cambiar, y Zaqueo quería cambiar, y Jesús lo recibe, y nosotros podemos ver los resultados, que Zaqueo realmente aceptó al Señor como su salvador personal y estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. Zaqueo no tenía problema con las riquezas. Zaqueo realmente estaba trabajando, ese era como un trabajo no muy bueno, pero su corazón no estaba con la riqueza. Por eso Dios, el Señor, no le pidió que lo dejara todo, ese no era su problema. Su problema era que necesitaba que alguien lo aceptara tal como él era, y Cristo vino a buscarlo, a salvarlo. Así que la lección nos pide a nosotros entonces también que nosotros, mis queridos hermanos, podamos seguir el ejemplo del Señor Jesús, mirar alrededor. ¿Quiénes son aquellos que sufren, que están solos, y poder buscarlo? Es fácil estar con aquellos que nos quieren, es fácil estar con aquellos que concuerdan en nuestras opiniones, pero queda aquellos, mis queridos hermanos, que no son de nuestro gusto, que tal vez son de otros países, porque parece mentira que en el tiempo que estamos viviendo hay veces se forman discusiones por los países, cuando la Biblia dice que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Mi querido hermano, nosotros estamos de paso. Nuestros países pueden ser los países más bonitos del mundo, pero yo soy cristiano, tú y yo somos parte de la ciudadanía del cielo. Así que Dios nos ayude para que podamos realmente unir la iglesia, para que seamos uno como Cristo es uno, para que realmente podamos aceptar a aquellos que a veces son algunos de los hermanos que dan problemas, que no es fácil, pero que con amor, mis queridos hermanos, así como Zaqueo cambió, también ellos pueden cambiar. Y bueno, llegamos al día jueves 30 de noviembre. Tiene como título Misión en favor de los poderosos. Y ahora vamos a hablar acerca de José de Arimatea. Es muy interesante. Yo le decía que tratar de hablar de todos estos hombres realmente es demasiado. Porque, por ejemplo, si usted quiere puede leer el apócrifo del libro de Nicodemo, puede leer el apócrifo del libro de Arimateo, puede leer la tradición que dice de Arimatea. Algunos creen que la última cena se celebró en la casa de José de Arimatea. Algunos creen que él fue el que custodió por un par de años el santo grial, o sea, la copa donde Jesús vertió el vino en la última cena. Y hay cosas muy interesantes que se dicen acerca de José de Arimatea. José de Arimatea no solamente era rico, no solamente era miembro del Sanedrín, no solamente era una persona influyente, estudiosa de las escrituras, sino que tenía influencia con el imperio romano. Ahora, todas estas personas que Jesús ayudó, que le mostró amor, que los convenció de que él era el Hijo de Dios, su Salvador, en los momentos difíciles en su ministerio terrenal, fueron de una gran ayuda para salvarlo en esos concilios, para permitir que terminara su obra como estaba escrita en la profecía. Cumplieron estos hombres algunas profecías, como
la cumplió José de Arimatea. O sea, estos hombres convertidos, estos hombres poderosos, son una bendición para la causa del Señor. Imagínense esos hombres poderosos que mostramos al comienzo de la introducción a esta cartilla de escuela sabática. Si se convirtieran a Cristo, ¿cuántas personas no morirían? ¿Cómo podían ayudar a tantas personas con hambre, teniendo gobiernos justos, repartiendo la riqueza del gobierno, lo que cobra el Estado, para poder ayudar a hacer universidades? En vez de crear armas, pudieran hacer muchas cosas para ayudar a tantas personas necesitadas. Pero para poder que esto ocurra, hay que ir a predicarle también a los poderosos de la tierra. Pero aquí dice, mi querido hermano, que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mire, mi querido hermano, se cumplió una profecía de que Jesús iba a ser, ¿verdad?, un predicador que no iba a tener riquezas, pero que en su sepultura iba a morir o iba a ser enterrado de una forma grande, ¿verdad?, junto a un sepulcro que había sido comprado, ¿verdad?, o que estaba preparado para algún familiar de José Arimatea, tal vez para él mismo, pero era un sepulcro, podemos decir, lujoso, que se le daba a una persona que realmente había vivido como un rico en esta tierra. Así que se cumple una profecía, pide el cuerpo, tenía influencia, lo envuelve y finalmente el Señor Jesús descansa en esta tumba. ¿Cuántas cosas hicieron estos hombres que a lo primero eran discípulos en secreto, pero que finalmente José Arimatea y Nicodemo se juntaron y fueron personas que sirvieron a la iglesia, dieron todo lo que tenían? Realmente cuando estemos en el cielo conoceremos la historia de estos hombres. Ahora, lo importante de esta lección no es tanto hablar de lo que estos hombres hicieron, sino de lo que la lección nos quiere enseñar como el centro de este estudio en esta semana, y es el amor, la misericordia de Dios por los ricos, por los poderosos, por aquellos que son cultos, por aquellos que pues pareciera que no tienen esperanza, como Naamán, que era un sirio, y como el Señor Jesús los buscó, los ayudó, les dijo quién era, los amó, y finalmente estarán viviendo con Cristo por la eternidad. Esta es la historia de amor de Dios, buscando a todas las personas. La lección nos decía claramente que todos tenemos una necesidad. La lección nos decía que todos vamos al mismo lugar, a la tumba. Por eso la lección en el día jueves nos pide a nosotros que nosotros podamos aceptar un reto que está aquí. ¿Cuál es el reto de esta semana? El desafío, dice aquí, añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Desafío avanzado. Escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por ella. Una de las preguntas que nosotros podemos hacernos es cómo poder llegar a un presidente, cómo poder llegar a hablar con una persona poderosa. Eso no es problema de nosotros. El Señor puede abrir las puertas. De hecho, una de las razones por la cual vendrá la persecución es que nos cuenta la sierva de Dios que muchos, y yo espero que, quién sabe, ¿verdad?, nosotros, hasta yo también, pueda estar vivo antes que se acabe este mundo y ver a Cristo sin pasar por la terrible muerte. No lo sabemos. El Señor tendrá control de todo esto, pero muchos serán llevados ante tribunales y ahí tendrán, mis queridos hermanos, la oportunidad de testificar en el nombre del Señor. Y muchas de esas personas influyentes e importantes
aceptarán al Señor Jesús. En nuestra iglesia puedo mencionarle, por ejemplo, a 2 personas que yo conozco personalmente, que se les abrió la puerta y que han ido a conocer o presentarse delante de personas muy importantes. Y usted también los conoce. Por ejemplo, está Jorge, el violinista. Él ha ido a presentarse ante reyes, presentarse ante personas muy importantes. Este joven tiene un ministerio, regala Biblia. Dios lo ha bendecido a Jorge, ¿verdad? Jaime Jorge con el violín, y seguramente en un momento de la vida usted lo ha visto tocar ese violín. Y con ese aparatito, mi querido hermano, él cuenta cómo Dios lo ha bendecido y ha podido testificar ante grandes eminencias. Conozco a Pastor Roja, el bigotudo, usted lo conoce también. Él, mi querido hermano, le ha predicado a personas que son artistas de Hollywood. Y él dice que nosotros no sabemos, pero que muchas de esas personas tienen necesidades, que inclusive muchas de esas personas importantes son creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esta lección nos llama a nosotros para que así como esa joven que le llevó el mensaje a Naamán, así como Daniel fue fiel allá en el cautiverio, mis queridos hermanos, nosotros también podamos ponernos en las manos del Señor para llevar este mensaje. Y me gustaría terminar con una cita más en esta hora. Esta cita dice lo siguiente: muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellas. No quisiera comentar esta cita muy profundo. Voy a dejar que usted pueda meditar en ella. Pero lo que sí dice aquí es que muchas veces he escuchado excusas. Es que para poder alcanzar un rico necesito tener riquezas. O necesito estar a la altura de ellos para poder que ellos vengan a nuestra iglesia. No van a venir a una iglesia de pobres. Hay que hacer una iglesia que esté a la altura de ellos. Y ese pensamiento no solamente está en algunos miembros de iglesia por allí, sino que también, ¿verdad?, en algunas personas que tienen cargos importantes dentro de nuestra iglesia. Es una excusa simplemente para poder vivir bien, ¿verdad? Y yo no tengo nada en contra de que podamos vivir bien, pero no debemos usarla como excusa para alcanzar a aquellos que son poderosos, ricos, que tienen influencia. ¿Qué termina diciendo la cita? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzarlos? Dice: consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, los costosos edificios, trajes y atavíos, el ambiente importante, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificiosa de las clases altas, así como su cultura clásica y el lenguaje refinado. Esto es un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea, en la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. Yo me acuerdo una vez que iba a hacer una campaña. Y bueno, yo vivo aquí en Canadá, pero yo no tengo, digamos, esos suits, esos sacos que valen $3,000. Yo tengo los sacos que valen $100. Y una persona que me había invitado a la campaña me dijo que no podían invitarme porque la junta de esa iglesia había decidido que yo no podía ir porque mi vestimenta no era una vestimenta adecuada para el lugar donde estamos viviendo. Es muy triste, mis queridos hermanos, porque uno debe vestirse bien, debe ser limpio, pero una cosa es tener un saco, o no sé cómo le llamarán en su país, que valga $200, y una cosa es tener uno que valga $3,000, $4,000 solo porque voy a predicar en una iglesia donde hay ricos. Aquí dice que esto no es necesario, que lo que es necesario, mis queridos hermanos, dice aquí, lo que tenemos que hacer es presentar el Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. Yo no estoy diciendo, porque los extremos son malos, que usted vaya
y se vista mal. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Tenemos que vestirnos lo mejor que podamos porque vamos a visitar, vamos a estar con nuestro Señor en un lugar, y la sierva de Dios habla de que la vestimenta de los pastores debe ser muy importante porque es un representante de Dios aquí en la tierra, es el que predica la palabra del Señor, es importante. Pero una cosa es la extravagancia, cancelar una reunión de evangelismo solamente porque no tienes un traje que sea de una marca muy costosa. Creo que dice aquí es un error, y que estas cosas, mis queridos hermanos, son métodos humanos. Pero bueno, son cosas que suceden. Hay que seguir siempre adelante, ¿verdad? El Señor nos ama, y lo importante de esta lección, mis queridos hermanos, es que nosotros podamos entender que realmente necesitamos llevar el evangelio tanto a pobres como a ricos. Hay una cita del Espíritu de Profecía mientras estudiaba esto que me llamó la atención. Dice: se elevan muchas oraciones al cielo por personas pobres, por personas que no tienen, pero cuántas oraciones, dice, se elevan al cielo por personas poderosas, ¿verdad? Ricas, con influencia. No sé cuántas veces tú has orado por personas así, pero lo que sí es cierto es que esta lección nos deja claro que la necesidad espiritual la puede tener un hombre muy rico y poderoso, como también la puede tener un hombre pobre. En esta lección pudimos ver que la mayoría de muchos de esos poderosos aceptaron a Cristo. Lamentablemente el joven rico no lo aceptó. Pero el llamado en esta semana es que nosotros podamos aceptar este desafío y comenzar a orar por alguien que tal vez ni conozcamos, pero que es poderoso y que tiene muchas vidas en sus manos, que al convertirse al Señor realmente puede ser una bendición para el Evangelio. Te deseo que pases un feliz día viernes a la preparación, que pases un feliz sábado. Por favor, envíame un comentario, algo que tú aprendiste personalmente, compártelo conmigo. Eso me va a gustar poder leer alguna pregunta, algo que me ponga a estudiar. Será algo muy beneficioso para este ministerio y también para darme ánimo para seguir adelante. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, y que bueno, realmente cuando compartas esta clase en tu escuela sabática puedas compartir realmente un comentario que pueda ser de beneficio, ¿verdad?, para la vida espiritual de la iglesia. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.